Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo queremos dedicar al gran revolucionario pedagogo que fue Amílcar Cabral. 2024 es el centenario de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral fue un revolucionario, un luchador por la independencia nacional y el cambio social en uno de los países más pequeños de África. Se convirtió en un héroe internacional en la década de los 60. Sigue siendo una inspiración para muchos socialistas africanos en la actualidad, incluido los actuales líderes de lo que conocemos como la Alianza del Sahel, el bloque del Sahel de Burkina Faso, Mali y Guinea. Cabral nació en Guinea, la que conocemos como Guinea-Bissau, una colonia portuguesa del África Occidental, en el 1924. Sus padres pertenecían a la clase media y formaban parte de un pequeño grupo en un mar de desesperada pobreza campesina y atraso impuesto por la colonia portuguesa. Incluso en la década de 1950, el 99% de la población de Guinea no sabía ni leer ni escribir. Alrededor del 60% de los bebés morían antes de cumplir un año. El 40% de la población sufría de enfermedad del sueño y casi todos tenían algún tipo de enfermedades como malaria, tifoidal y demás. Nunca hubo más de 11 médicos para toda la población rural o un médico para cada 45.000 africanos. Cualquiera que se rebelara se enfrentaba a una represión asesina de las fuerzas portuguesas. Sin embargo, cuando Cabral fue asesinado en el 1973, su partido político había liderado una lucha armada que destrozó el dominio portugués y desempeñó un papel clave en la detonación de la revolución en el propio país de Portugal. El desarrollo humano avanzó exponencialmente en Guinea, Bissau y Cabo Verde, gracias a la forma de liderar de Amílcar Cabral, Carmen Pereira, Teodora Gómez y muchos otros líderes y lideresas guineanas y caboverdianas. Por eso, esta declaración del 2024 como el año del centenario de Amílcar Cabral por parte de la Asamblea Popular Nacional de Guinea-Bissau es un profundo reconocimiento de la monumental contribución de Amílcar Cabral o Amílcar López da Costa Cabral, no solo a la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, sino también a la lucha más amplia por la liberación y la unificación de África. Esta celebración del centenario se concibe como un periodo transformador, aprovechando el legado sociopolítico y cultural de Cabral para impulsar los esfuerzos destinados a unificar y liberar a África y a su diáspora de diversas formas de opresión y explotación. A nivel de la coordinación político y ideológica, el pensamiento de Amílcar Cabral, que pone el acento en la erradicación del imperialismo, el capitalismo, el sionismo, el racismo y el patriarcado y todas las formas de explotación, sirve de guía para los objetivos de este centenario. Las actividades y procesos emprendidos a lo largo del año tienen como objetivo fomentar
una profunda comprensión y aplicación de las enseñanzas y estrategias de Cabral, promoviendo una conciencia revolucionaria entre los pueblos. Esta conciencia se considera esencial para avanzar en la lucha contra los desafíos multifacéticos y que enfrentan a los pueblos africanos a nivel mundial, impulsándolos hacia el objetivo final del socialismo y la independencia verdadera. El centenario de Cabral debe ser aprovechado para aprender de sus aportes tanto en el marco concreto como en el marco ideológico. Estas concepciones no son abstractas ni dogmáticas. Surgen y contribuyen a nuestra cultura revolucionaria y a la coordinación política de las organizaciones que Cabral ayudó a crear, tales como el Partido Africano de la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, PAIGC, el Partido de la Lucha Unida por los Africanos en Angola, el PULA, que luego se fusionó para fundar el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA, la Conferencia de Organizaciones Nacionalistas de las Colonias Portuguesas, que coordinó las luchas armadas del Frente de Liberación de Mozambique, el FRELIMO, el MPLA, el Movimiento para la Liberación de São Tomé y Príncipe, MLSTP, y el PAIGC de Amílcar Cabral, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, que coordinó las luchas armadas de los revolucionarios en África, Asia y América Latina. Contribuciones para establecer un Comité Africano de Coordinación Política, para construir un partido revolucionario del pueblo panafricano, el AAPRP, con su brazo armado, un ejército revolucionario del pueblo panafricano, el AAPRI. Cabral ayudó a construir estas formaciones para mejorar nuestros esfuerzos colectivos, crear nuevas sociedades justas, transformar la humanidad y continuar nuestra lucha hacia la victoria final. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a mirar la segunda figura histórica, porque es importante Amílcar Cabral. Of Guinea-Bissau, long live the people of Cape Verde. If you didn't know, their independence struggle against the Portuguese was carried out by the PAIGC. That's the African Party for Independence that fought locally but also by extension linked the struggle with that across the continent, from Mozambique to Angola against the same opponent, to the militants thrusting off the dominance of a multitude of other Euro colonists. Every movement needs a valiant leadership that was given to the masses by his brilliance. Sometimes a single human being can exemplify it. That was Amílcar Cabral, is a lifelong fighter. Cabral was serious, studious, and disciplined. Commanded respect so comrades would listen to him. He understood the people don't fight for ideas, they fight for real life changes. So stay clear of that dogma and find a unique path that corresponds to the situation that's in hand. As an agronomist, that knowledge was valuable, especially as the Europeans they were known to not school the indigenous and fool the experts. Then say, look, independence, it doesn't work, but we know about the trickery of empire. Cabral helped to hasten. Bienvenidos de vuelta a la llave. A principios del 2020, la revista BBC World Histories, número 20, pidió a los historiadores que nominaran al mayor líder, alguien que ejerció el poder y tuvo un impacto positivo en la humanidad, no en su nación, en la humanidad, y que exploraran sus logros y legado.
Votaron más de 5.000 lectores y en segundo lugar, con el 25% de los votos, quedó Amílcar Cabral, quien al frente del PAIGC llevó a su país a la independencia, que hizo grande a Cabral. ¿Por qué los que luchan por el panafricanismo deben de conocer y comprender la vida, la obra y el legado de este hombre? Si bien la votación de la revista BBC confirma lo que algunos historiadores han afirmado durante más de 50 años, la revista no destacaba los aspectos más relevantes de las estrategias antiimperialistas de Cabral para la coordinación político-militar, ni aborda su trabajo, su legado, sobre la cultura como base para la liberación. Este concepto de la cultura como el tren, como el vehículo para la liberación, es muy importante. Especial atención para todas aquellas organizaciones culturales. A pesar de eso, estas distinciones son tan innegables que incluso un medio liberal, imperialista como es la BBC, tiene que reconocer a Cabral como la segunda figura histórica más importante que tuvo el mayor impacto en la humanidad desde el principio de los tiempos. No es de extrañar entonces que el gran revolucionario Fidel Castro, frente a los revolucionarios de África, Asia y América Latina en la Conferencia Tricontinental del 1966 en La Habana, honrara a Cabral como uno de los líderes más lúcidos y brillantes de África. Estos y otros testimonios nos impulsan a emular en la práctica el pensamiento y las acciones de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral era un simple africano, cumpliendo con su deber en su debido tiempo. Así él mismo se definía. Amílcar Cabral se definía como: soy un simple africano cumpliendo con su deber, con mi deber, en mi tiempo. Y eso nos lleva a esa frase de Frantz Fanon, ¿no?, que decía que la juventud debe de aceptar su papel, entender su papel y entonces llevarlo a cabo o decepcionarlos. El centenario de Amílcar Cabral no se trata de promover un culto a la personalidad, sino de promover el análisis correcto de un simple revolucionario africano y de los resultados concretos producidos en el contexto de su tiempo, así como los que se siguen desarrollando en nuestros tiempos. Estos resultados son evidentes no solo en los países enumerados, sino también dentro de la diáspora africana, como queda claro en el libro seminal de Cabral, Return to the Source, vuelta a la fuente, retorno a la fuente o vuelta a la fuente, o vuelta a las raíces, en la obra pedagoga de la lucha de liberación y su influencia en Fretilin entre el 1975 y el 1978. Amílcar Cabral encontramos que el Frente Revolucionario por un Timor Oriental Independiente atribuye a Cabral su orientación ideológica sobre la cultura y la influencia de la creación de su ala femenina. El movimiento de las Fuerzas Armadas del Ejército Portugués reconoce a Cabral por el papel del PAIGC en la Revolución de los Claveles en Portugal, que derrocó al fascismo portugués y posteriormente puso fin a las guerras coloniales portuguesas en África. Muchos revolucionarios en Europa, Asia, América Latina, América del Norte y otras partes del mundo se han inspirado y siguen inspirándose en las teorías y el ejemplo de Amílcar Cabral. Los revolucionarios pueden aprender muchísimo de la educación política para la liberación en Guinea-Bissau del 1963 al 1974, según las normas y las estructuras del PAIGC y sus estrategias. Las acciones concretas que hacen historia y desarrollan la cultura se hacen a medida que se toman estas fotos, estos análisis, se consiguen estos discursos, se grabaron todos estos vídeos y se escribieron todos estos artículos, los más fundamentales,
es que nuestro pueblo comprenda el pensamiento de Amílcar Cabral y lo apliquen en la práctica para transformar África y transformar el mundo. Esta es una de las principales razones por las que el All African People Revolutionary Party, el Partido Revolucionario de los Pueblos de África, ha desarrollado su ideología que sea encrumismo, tureísmo, cabralismo, por Osagyefo Kwame Nkrumah, Hamed Sékou Touré y Amílcar Cabral. Como dice el hermano y compañero Amílcar Cabral, la cultura es, tal vez, el producto de esta historia, así como una flor es el producto de una planta, al igual que la historia, o por ser por sí misma historia. La cultura tiene como base material el nivel de las fuerzas productivas y el modo de producción. Nos enseña que la ideología proviene de nuestra cultura y nos lleva a acciones concretas que hacen historia y desarrollan la cultura. Este proceso debe incrementarse para cambiar todo lo que necesita ser cambiado y transformado. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta vamos a continuar analizando la ideología de Amílcar Cabral. Levanta braço, grita liberdade. Levanta braço, grita liberdade. Grita, povo independente. Grita, povo libertado. Grita, povo independente. Grita, povo libertado. 5 de julho, sinal de liberdade. 5 de julho, caminho aberto para felicidade. 5 de julho, sinal de liberdade. 5 de julho, caminho aberto para felicidade. Grita, viva Cabral, ponga combatente de nossa terra. Grita, viva Cabral, ponga combatente de nossa terra. Bienvenidos de vuelta a la llave. Proseguimos. Órdenes superiores. Homenajes a Amílcar Cabral que han sido prohibidos. Diputados siendo lanzados con gases lacrimógenos frente a la Asamblea Popular de Nacional. Pudimos ver esas fotografías y esos vídeos. En noviembre del 2023, la Asamblea Popular Nacional de Guinea-Bissau votó abrumadoramente a favor de declarar 2024 como el año del centenario de Amílcar Cabral. Sin embargo, un mes después, en diciembre, Umaro Sissoko Embalo bajó su máscara de presidente de la República, declarando a la Asamblea Nacional Popular que había sido disuelta en violación de la Constitución de Guinea-Bissau y que elementos armados habían bloqueado el edificio. Los enemigos de la humanidad piensan que pueden detener nuestras conmemoraciones a Guinea-Bissau, la patria de Amílcar Cabral. El 20 de enero del 2024, Día de los Héroes y las Heroínas, se bloqueó la peregrinación anual al mausoleo Amílcar Cabral. Más tarde, ese mismo día, los compañeros se dirigieron a la rotonda de la plaza Amílcar Cabral para las conmemoraciones, pero fueron dispersados por la policía y las fuerzas del orden. El 30
de enero del 2024, Día de la Mujer Guineana, los compañeros guineanas de Guinea-Bissau, los compañeros de armas de la heroína Titina Sila, junto con su única hija Eva, Dona Nandinga, acudieron al parque Titina Sila para rendirle homenaje y fueron bloqueadas por la policía y las fuerzas del orden. En medio de los gritos de las mujeres, Dona, la hija de Titina Sila, lloró en la televisión diciendo: «Vengo aquí todos los años. ¿Por qué no puedo colocar una corona de flores en la estatua de mi madre este año? No tiene tumba porque nadie vio su cuerpo después de que fue atacada en el río Farim por los colonialistas portugueses cuando se dirigía al funeral de Amílcar Cabral». Al día siguiente, doña Nandinga fue despedida de su trabajo en el ayuntamiento de Bissau, donde había trabajado durante más de 30 años. En cada caso, la única razón que dieron fueron que recibieron órdenes superiores, enviadas por el ministro de Interior del desgobierno ilegal, una iniciativa presidencial. Es lógico que nuestros enemigos nos persigan, y del mismo modo es lógico que nosotros, las personas revolucionarias, estemos decididas a continuar hasta la victoria final. Es necesario aclarar algunas dudas que algunos han tenido sobre Amílcar Cabral defendiendo el socialismo. Sí, fue panafricanista, sí, fue marxista, entre otras áreas de confusión. Todos los que lo han estudiado saben sin lugar a dudas que el hermano Amílcar Cabral y compañero no solo defendió el socialismo, sino que contribuyó y construyó en la zona liberada, ejecutando el programa del PAIGC, la sección 6, en cuanto a los estatutos vigentes del PAIGC, aprobados por el último Congreso, el 10º Congreso del 2022. El 2024, el año del centenario de Amílcar Cabral, debe aprovecharse para tomar más conciencia de estas contribuciones de Amílcar Cabral, es decir, cómo organizó un partido panafricanista revolucionario de masas en una sociedad con más de 30 grupos lingüísticos diferentes, de diferentes religiones, y con una población que tenía más del 99% de la población analfabeta. Cabral defendió una ideología que proviene de la cultura de los pueblos, que es de hecho el fruto de nuestra historia. Estos militantes panafricanistas armados no solo derrotaron a un colonialismo portugués apoyado por la OTAN, sino que organizaron una nueva sociedad. En coordinación con el MPLA, el Frelimo, el MLSTP y el PAIGC, se construyeron nuevas sociedades socialistas a partir de las zonas liberadas, donde el pueblo se organizó en comités del partido que exigían que al menos 40% de sus miembros debían de ser mujeres, junto con comités judiciales populares, tiendas populares, sociedades sin dinero para producir el nuevo africano. Amílcar Cabral nos enseña que el partido es la manifestación políticamente organizada de la cultura del pueblo y la garantía de la revolución. No es simplemente político, sino, más que eso, es cultural. Se organiza en base a nuestra cultura y al mismo tiempo hace avanzar nuestra cultura haciendo historia y que desarrolla nuestra cultura. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta concluimos ya con este programa. No
entra en mis planes eso de ser el más famoso, el número 1 de las Jordan, el de las mejores cadenas de oro. Dejar de intentar vacilarme con dinero a lo Lil Wayne, pero cutre, estáis dando palos de ciego. Soy más de Marcus Garvey que de Jay-Z, soy más de pensar en el dolor de mis hermanos de Haití. No canto para que me comentéis, mola o se sale, canto para hacerte ver que otro mundo es posible y que si no es así, es por nuestra propia culpa. La esclavitud ya no es física, sino mental. Marionetas, las ideas no mueren, tanto buenas como malas. Soy el legado de Amílcar Cabral, mi espíritu es pantera. Tengo el motor lleno de amor, la fe es mi combustible, me guía el Señor. El camino hacia la igualdad no es recto, hay curvas y baches y los noto cuando me equivoco. Mi seguro es la paciencia y las señales de precaución son mis propias experiencias. No hace falta declarar guerra para tener enemigos, basta con decir la verdad para que salten aludidos. Inmigrante subsahariano también son etiquetas, cuando con nosotros se generaliza no se disparan alarmas. Solo es malo cuando afecta a Occidente, a la mierda, ojo por ojo, así sabréis lo que se siente. La historia nos recuerda lo crueles que somos humanos y que a veces con la misma piedra tropezamos. Un pueblo sin memoria es árbol sin raíces, 400 años en el olvido. No tengo un disco duro, tengo mente. Me sorprende lo incapaz que es el hombre negro de ponerse en la piel de sus ancestros. A todos nos une una tragedia, que esto es el siglo XXI. ¿No tienes vida? Te responden si la recuerdas. Soy estudiante, padre de familia y activista y músico. Una cosa no quita la otra. Que me las doy de revolucionario, que si tan valiente soy que hable de mi país primero. No soy un personaje, milito en foja, mis ideas de cambio no son una pose. La memoria histórica es mi doctrina, tengo los ojos puestos en el origen del problema, en el mundo de los... Bienvenidos de vuelta a la llave. Nuestra lucha es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Requiere una comprensión científica de todos los aspectos de nuestro pueblo, sociológicos, psicológicos, éticos, morales y culturales. Nuestro pueblo no se sacrificará por ideas abstractas en la cabeza de uno, sino por cambios concretos en nuestras condiciones materiales. Es una completa y criminal pérdida de tiempo y energía limitarse a gritar consignas mientras el pueblo sigue impotente, sobreviviendo en la miseria, muriendo de enfermedades curables, viviendo en condiciones infrahumanas y víctimas de la explotación imperialista, colonialista, neocolonialista, neoliberal. Necesitamos una salud humanista, una verdadera educación, una vivienda digna, acceso a la tecnología para la gente, no solo discursos populares que nos van a dar likes en TikTok, Instagram y demás. ¿Por qué digo eso? Hice un programa hace muchos años sobre el estaquismo, ¿no? O algo así se llama, que básicamente son esos activistas que no salen de su habitación, esos activistas que no salen de su salón, esos activistas que lo único que hacen es producir material y más material y más material, pero nunca los vas a ver organizando en las bases, nunca les vas a ver viajando a los sitios que están denunciando que pasan esas explotaciones para entender cuál es la realidad de esas masas que estamos intentando organizar. Y cuando van a esos sitios, a veces los ves que van en hoteles y demás. Hay que estar en las bases, hay que conocer el terreno que tú quieres trabajar. Es muy importante. La lucha es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nuestra lucha es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Requiere una comprensión científica de todos los aspectos de nuestro pueblo, sociológicos, psicológicos, éticos, morales y culturales. Nuestro pueblo no se sacrificará por las ideas abstractas en la cabeza de uno, como hemos dicho, y por ello debemos de asegurarnos de que entendemos el contexto sociopolítico de nuestro pueblo. Hay que entender cuáles son los cuadros del PAIGC. Los cuadros fieles garantizan la implementación de la línea política.
Todo lo que necesitamos son camaradas honestos que sirvan verdaderamente a África. Esta es la tarea del PAIGC y del All African People Revolutionary Party, el AAPRP o Partido de los Pueblos Revolucionarios en español. Además de aumentar la fuerza del PAIGC y del AAPRP, el centenario debería de dar lugar al restablecimiento del orden democrático en Guinea-Bissau, con el regreso de las sesiones de la Asamblea Nacional Popular, que han sido bloqueadas por agentes armados enviados por el régimen antipopular y neocolonial que está regentando ahora ese país, y la elección del presidente del PAIGC como presidente de la República de Guinea-Bissau. Esto aceleraría el proceso de producción de una sociedad dominada por el pensamiento, las prácticas y el legado de Amílcar Cabral, con las masas revolucionarias al poder. Hoy llevamos a cabo la campaña Adelante hacia el poder del PAIGC, del PAI Terra Arranca. Exigimos el restablecimiento del orden constitucional en Guinea-Bissau. Organizamos el trabajo y el estudio y reclutamos a nuestros militantes, nuestra gente y simpatizantes en organizaciones como el PAIGC y el AAPRP. Estas son algunas de las mejores formas de conmemorar los 100 años de Amílcar Cabral. No basta con declarar a Cabral como uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. Debemos de seguir su ejemplo en la práctica, adherirnos diligentemente a los postulados y principios del camarada Amílcar Cabral. Eso nos llevará a la liberación total y la unificación de África bajo el socialismo científico, con los modos y medios de producción controlados por los pueblos de África. En todo el mundo revolucionario, la revolución coherente con el pensamiento de Amílcar Cabral significa volver a la fuente. Cometer un suicidio de clase, eso nos cuesta mucho. Renacer como trabajadores revolucionarios, participar activamente en los sacrificios diarios dentro de un partido o de una organización sociopolítica de masas, que es la expresión política organizada de la cultura de nuestros pueblos, dirigida por una ideología que proviene de nuestra cultura y que es producida por nuestra historia. Hasta aquí, ya sabéis dónde encontrarme. okenvenzue@gmail.com, Okenvenzue la llave en Facebook y si no, en mis perfiles personales Zank Esim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de volver a la fuente, debemos de desarrollar nuestra cultura y entender que nuestra ideología proviene de nuestra cultura, crea nuestra cultura y produce nuestra historia. Gloria eterna para Amílcar Cabral y para todas las personas revolucionarias. Cabral K. Morí.